Buenos días, mi nombre es Jesús Santibáñez, soy médico residente de tercer año de la especialidad de ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante respecto al prurito gestacional, es decir, el escozor gestacional que esté muy relacionado a una patología muy importante que es la colestasis intrahepática. Para esto tenemos objetivos. Tenemos que definir bien el concepto de prurito gestacional, el cual específicamente esté relacionado con la estasis intrahepática, epidemiología, identificar los tipos de prurito en la gestación, saber cuáles son los síntomas y signos característicos de la colestasis intrahepática, de poder hacer un diagnóstico oportuno, un tratamiento oportuno y en qué momento debemos hacer la referencia. Como palabras clave tenemos prurito, colestasis intrahepática, ácidos biliares. El prurito gestacional se puede presentar en cualquier momento de la gestación, justamente por las características de aparición, por las semanas de gestación, son las que nos vamos a orientar para los mejores diagnósticos y poder hacer una buena disquisición del prurito. El prurito gestacional tiene una entidad que es atópica del embarazo. Tiene momento de aparición más o menos entre las 20 y 34 semanas, que esto es generalmente algo que se presenta sin problemas. Es como una dermatitis atópica. ¿Tiene un riesgo materno-fetal? No, no tiene un riesgo materno-fetal, porque es algo característico que algunas mujeres pueden presentarlo sin problemas. ¿Cómo son el tipo de lesiones? Son lesiones pápulas que pican mucho, o sea, son muy pruriginosas, que pueden darse en el abdomen, en el tórax, en las extremidades. El prurito gestacional se puede presentar en varios otros tipos de patologías. Podemos ver en erupción atópica del embarazo, que es lo que normalmente hemos mencionado hace un momento, el pénfigo gestacional, que es necesario la evaluación por dermatología, hepatitis viral, que son enfermedades que generalmente también están afectando, hepatitis autoinmune, hiperemesis gravídica, hígado graso agudo del embarazo, síndrome de Gel también se puede presentar con prurito gestacional. El prurito de colestasis intrahepática ya es un prurito muy especial, es un prurito ya de mayores características que nos tienen que orientar en pensar colestasis intrahepática. ¿Y por qué es tan importante identificar este prurito de la colestasis intrahepática? Porque esta, a comparación de la colestasis de la gestación, el prurito de la colestasis intrahepática sí tiene un riesgo materno-fetal. Entonces vamos a describir qué es la aparición de prurito que predomina en la segunda mitad del embarazo, de presentación nocturna que generalmente inicia entre las palmas de las manos y de los pies. Eso es muy patognomónico. Posteriormente se puede generalizar, pero inicia en palmas y manos. Es la hepatopatía más frecuente del embarazo. Es un trastorno en la homeostasis de ácidos biliares a nivel del hepatocito. ¿Qué más se puede presentar en la colestasis intrahepática? Puede haber insomnio, fatiga, anorexia, dolor abdominal, ictericia, deficiencia de vitamina K, esteatorrea, acolia, coluria, un patrón colestásico, es decir, una paciente que venga con ictericia, ¿sí? En cuanto a la epidemiología en realidad debemos saber que la prevalencia es muy desconocida, ¿ya? Mayor frecuencia en América del Sur y del Norte de Europa. Generalmente también está asociado cuando hay gestación múltiple, cuando hay fertilización in vitro, cuando hay infecciones de hepatitis C o antecedentes familiares. Patrón también estacional, es decir, en una época indicada del año es donde se presenta y el mayor incidencia es en el invierno. Dentro de los factores que intervienen en la patología son tres factores especialmente. De estos factores hormonales tenemos que intervienen en el aumento del metabolismo 3-alfa, progesterona, monosulfato y disulfato que inhiben
la bomba transportadora de sales biliares. Estos metabolitos sulfatados de progesterona también inhiben la bomba transportadora de sales biliares. Dentro de los factores ambientales intervienen la dieta que está baja en selenio. Ahí estamos con la enzima glutatión peroxidasa, elevación de niveles séricos de cobre, deficiencia de vitamina D. También existen factores genéticos en los cuales vamos a ver que a nivel canalicular es afectado, ya que la alteración cromosómica se ha descrito, en este caso en el cromosoma 18, 2, 7, 10, 12 y 11. ¿Qué van a intervenir? Excreción anormal de fosfolípidos, excreción anormal de ácidos biliares, excreción anormal de la fosfatidilcolina, alteración de transporte canalicular, la alteración de la homeostasis de la bomba transportadora de ácidos biliares. ¿Cuáles son las funciones de los ácidos biliares? Porque nosotros normalmente, cada persona tiene ácidos biliares. ¿Qué facilita los ácidos biliares? Secreción hepatobiliar de metabolitos endógenos y xenobióticos, así como la absorción de grasas de la dieta y de vitaminas hidróficas y fármacos. Además, la acción surfactante permite la emulsión de grasas y otras moléculas hidrofóbicas en el quimo. Moléculas de señalización. Además, también son moléculas de señalización como funciones paracrinas y endocrinas, principalmente en la regulación metabólica. Los ácidos biliares son muy importantes en nuestro organismo, pero el acúmulo y en demasía sí nos va a traer problemas. Muy bien. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué es lo que pasa generalmente? Hay cambios en la composición y el flujo de la bilis. Si es que hay una colestasis, no se está dando el transporte de los ácidos biliares y se está acumulando a nivel canalicular del hepatocito, va a haber aumento de componente hidrófobo, disminución de la excreción renal, va a haber un flujo retrógrado de ácidos biliares. Este componente generalmente es de carácter genético, que se suma al carácter hormonal. Entonces, y en el embarazo que hay estímulo hormonal, lo que va a causar es que haya mayor congestión de los ácidos biliares. Estos ácidos biliares pasan al feto, pero no retornan a la mamá. Entonces, como pasan al feto, esto va a generar que haya problemas, inclusive a nivel cardíaco, que es lo más importante. Hay una alteración en la actividad eléctrica del corazón del bebé. Por eso es que puede ocurrir un problema de óbito fetal. Cuando aumentan los ácidos biliares en la mamá y el bebé, generalmente nosotros hacemos que, como vemos, si es que los ácidos biliares aumentan, aumenta la bilirrubina, de ictericia y coluria. Acepta también a la absorción de las vitaminas liposolubles, entonces hay riesgo de sangrado. La excreción biliar de sales biliares, como está disminuido, a nivel intestinal también está disminuido, entonces no se absorben las grasas. Entonces hay heces con muchas grasas que se llama esteatorrea. Y lo principal que es lo que vamos a ver es el acúmulo de ácidos biliares que va a generar lo que mencionamos ahí arriba. Los ácidos biliares también afectan en muchas otras cosas al bebé. En esto vamos a mencionar, por ejemplo, los ácidos biliares hacen sensibilización, estimulación de las prostaglandinas, y esta estimulación de las prostaglandinas aumenta la dinámica uterina, y esto podría darse a lo que podría causar un riesgo de amenaza de parto pretérmino, ¿no? Si hay mayor sensibilidad al milímetro de la oxitocina, en este caso el calcio intracelular también aumenta y también causaría dinámica uterina. Estimula al colon también, ¿por qué? Porque estos ácidos biliares hacen que haya un mayor alto tránsito intestinal a nivel del feto, y esto provocaría que haya el meconio, ¿ya? Eso es en cuanto a lo que provocaría la mamá. Como habíamos mencionado bien, en el feto, los ácidos biliares aumentan la intensidad y la amplitud de la contracción cardíaca, pueden causar un flúter auricular o taquicardia supraventricular y la muerte fetal.
¿sí? Esto es cuando generalmente, tenemos que tener muy presente cuando los ácidos biliares están mayor a 100. En otros tejidos, el estrés oxidativo y apoptosis, el riesgo de óbito aumenta de 1 a 2% por cada micromoles a partir de 100. Muy bien. En cuanto al diagnóstico, tenemos síntomas clínicos. Los síntomas clínicos en el primer nivel de atención, en el personal de obstetricia y el personal médico que hace los controles prenatales a las pacientes, son los principales responsables de sospechar de este tipo de problemas y hacer el diagnóstico o hacer la referencia oportuna de estos pacientes. Estos síntomas clínicos, como hemos mencionado, tenemos que ver que haya prurito, escozor, picazón. ¿Ya? Este prurito tiene que ser característico. Es por eso la importancia de preguntar a la gestante cómo son las características del prurito. Ya saben, apremiado nocturno, que inicie en manos y pies, pero en las palmas, que esté asociado de repente a alguno de los otros síntomas como es ictericia, coluria o esteatorrea, los cuales podrían ayudarnos a ver qué tipo de problemas podríamos discrepar para poder dar un diagnóstico. Esto, asociado a la elevación de los ácidos biliares o alteración en el perfil hepático, nos está dando el diagnóstico de colestasis intrahepática en el embarazo. ¿Y cuánto es estas cifras de ácidos biliares? Para dar un diagnóstico es mayor a 10. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos para conseguir el diagnóstico, ahí como está escrito el gol estándar es la determinación de ácidos biliares. Si es mayor a 10, ya no es normal. Esto nos da el diagnóstico de colestasis intrahepática. Esto puede verse que el prurito puede anteceder a la alteración de los ácidos biliares, es decir, antes de que se inicie la elevación de los ácidos biliares, se puede estar dando recién el prurito. Entonces es importante, si es que yo tengo características en las que sospecho de colestasis intrahepática, tengo que hacerle seguimiento a este paciente. Vamos a ver en una diapositiva posterior cómo se hace este tipo de vigilancia. Las transaminasas hepáticas elevadas, en principal de 2 a 30 veces, la GGG directamente elevada y las bilirrubinas incrementadas al 10%. Para el tratamiento es es muy importante tener en claro de que necesitamos sí una prueba de laboratorio para poder exactamente ver en cuánto están los ácidos biliares y de ahí más o menos sacar qué seguimiento o vigilancia debemos hacer. El tratamiento puede ser solamente sintomático como loción de calamina, pomada de mentol, alcanfor, aceites, varias cosas en las cuales se utiliza solamente para el prurito. Pero si es que tenemos antihistamínicos, en los cuales podemos utilizar que son de segunda o tercera generación, podríamos darlo. ¿Por qué? Porque generalmente es cuando se administra clorfenamina como primera indicación, pese que está recomendado en muchos guías, tienden a los fetos a realizar una variabilidad no tan moderada. Entonces podrían pasarlo como que hay una variabilidad mínima y esto podría ocasionar que haya un estado fetal no confiable y hacer una cirugía de repente sin necesidad. Como muy importante está y ahí está muy bien resaltado es el ácido urso desoxicólico. En realidad esta es una gran ayuda en el tratamiento. El ácido urso desoxicólico se utiliza a esas dosis que están ahí en morado, leve de 250 cada 8, severa de 500 miligramos cada 8 y dosis máxima de 750 cada 6, inclusive cada 8. Entonces, lo que podríamos ver que causa el ácido urso desoxicólico es que el ácido biliar terciario eh, se puede disminuir. ¿Por qué? Porque estimula la síntesis y la expresión de proteínas transportadoras. Esto aumenta la secreción de ácidos biliares y así disminuye el prurito que se está presentando. Esto no es tan relativo, esto en realidad es lo que sucede. Muchas veces
No sabemos qué más hace el ácido urso desoxicólico, pero en varios estudios han visto que el tratamiento con ácido urso desoxicólico ha disminuido en gran cuantía los problemas fatales de los bebés. La rifampicina también se utiliza como segunda opción eh, o en conjunto con los ácidos biliares. Es un antibiótico que inhibe la síntesis de reactivante polimerasa, modifica la composición de la bilis, que se vuelve más hidrofílico, mejora el prurito y las alteraciones bioquímicas, es un agonista de receptor FXR e induce a los receptores para poder tener la disminución de los ácidos biliares. La dosis es entre 150 a 300 miligramos. También hay uso y se describe de dexametasona, la colestiramina, la vitamina K, que sí hay varios estudios en los cuales se han dado, pero no hay mucha práctica al respecto. Muy bien, llegamos a lo de la vigilancia materna. Es muy importante esto de la vigilancia materna porque de 2 a 3 semanas, si hay un buen control de ácido biliar en menos 40 cada semana si es que la alteración anítica es mayor de 40. Entonces tenemos que buscar siempre el perfil de coagulación, tenemos que ver siempre un perfil hepático, los ácidos biliares de 1 a 2 semanas hasta finalizar el embarazo. Esto es cuando se hace un control, si es que encontramos de 10 a 40, como menciono, 2 a 3 semanas, mayor a 40, de 1 a 2 semanas, y si es que no hay este tipo, no hay más riesgos, bueno, se hace una vigilancia. ¿Cuál es el término del embarazo? Generalmente, si es que ya ustedes han diagnosticado con el prurito gestacional, que no es característico solamente de una fisiológica, y te están sospechando de una colestasis intrahepática, tenemos que hacer la vigilancia que hemos mencionado. La vigilancia es ácidos biliares de 10, menos de 10 no diagnóstico, mayor a 10 diagnóstico, pero menos de 40 el control puede ser semanal. Sin embargo, esto debería ser manejado a nivel de un hospital o un centro referencial, no a nivel del centro de salud, no por no haber las capacidades, sino que se necesita hacer varias cosas, un monitoreo, un seguimiento probablemente de un perfil hepático que tenemos que hacerlo en el momento, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento yo refiero a la paciente? En el momento en el cual yo sospecho de un prurito gestacional que está relacionado con una colestasis intrahepática. Es el momento ideal. No hasta esperar el resultado de los ácidos biliares, no hasta esperar si es que hay alteración de un perfil hepático. El término de la gestación, eh, se- ¿qué es lo que aconseja? Cuando hay un moderado o alto riesgo, y es que la madurez fetal está asegurada por alguno de los siguientes criterios: semana de gestación o maduración fetal farmacológica completa. Cuando hay bajo riesgo, en las 36 o 37 semanas. Si es que la categoría especial, los pacientes que por sus antecedentes no pueden encuadrarse dentro de los criterios de la guía merecen una decisión consecutiva del grupo especialista de servicio. Es decir, cuando terminamos la gestación, en realidad este término de gestación es muy discutido. Lo que se tiene que tratar es por lo menos que llegue a las 37 o 38 semanas el bebé. Pero si es que vemos que hay un riesgo muy alto, que es tener las ácidos biliares en mayor a 100, que podría causar un desenlace inmediato de un problema cardíaco a nivel fetal, tendríamos que asegurar que esté con una madurez fetal y poder terminar la gestación. El seguimiento, cuando es de bajo riesgo, es un tratamiento ambulatorio de 36 a 37, pero a nivel hospitalario. Hospitalario. Control bioquímico semanal hasta normalizar, luego cada 2 semanas. Hospitalario, hospitalario. Seguimiento hospitalario. La referencia es en el momento de la sospecha de la colestasis intrahepática. Cuando hay un riesgo moderado, si hay menos de 28 semanas, bueno, el tratamiento va a ser ambulatorio, pero el control bioquímico tiene que hacerse cada 2 semanas. Si es que hay mayor a 28 semanas, el internamiento y control cada 72 horas luego semanal. El que alto el riesgo es internamiento, ¿sí? Entonces, esto cabe resaltar nuevamente que es hospitalario.
Muy bien, aquí cito algún tipo de guías y en los cuales hemos basado esta exposición. Muchas gracias.